En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré, te amaré. Como no está permitido, te amaré, como nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. 9 de mayo del año 2021. Al fondo, una canción de todos los tiempos, Te amaré, con Miguel Bosé y de Miguel Bosé, una canción grabada en 1980 y ya les dije, autor Miguel Bosé junto con el genio también de la composición Juan Carlos Calderón. Una canción linda para comenzar esta semana y bueno, aprovechar para darle mis mejores deseos y felicitaciones a todas las mujeres venezolanas que son madres. Ayer fue su día, el gran día nacional, ¿no? Yo no tengo ninguna duda en decir que el día más importante de Venezuela es el Día de la Madre. Así que estoy seguro que seguirá siendo así, porque bueno, forma parte de la esencia de la cultura del venezolano. Hoy lunes 9 de mayo celebramos a San Pacomio Abad del siglo IV. Él es antes que Benito Abad, el fundador, el que reconoce la iglesia como el fundador de la organización monástica. Este San Pacomio Abad en Egipto fundó la primera coinonía. ¿Qué es eso? Bueno, tratar de replicar el sentimiento comunitario de la primera comunidad de apóstoles en Jerusalén, que tenía 5 características. Era, por supuesto, una comunidad cristiana con comunión en la oración, comunión en el trabajo, comunión en el alimento y servicio recíproco. Y digo todo esto porque hoy vamos a hablar de autorregulación. Y la verdad es que las comunidades cristianas que fundaron los monasterios fueron intentos y propuestas de organización cuando estaba absolutamente claro que el imperio, que era el gran configurador del imperio romano, estaba de salida, si es que ya no había salido. Pero de eso hablaremos con nuestra queridísima amiga, la profesora y doctora Andrea Rondón, @arondon75. Pero primero quiero agradecer a todos los que se conectan con nosotros a través de rcr750.com, por las redes sociales @RCR750. Ya saben que Andrea Rondón la pueden y deben seguir en @Rondón75 y en mi caso @BJMC.
También, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectan por el canal de YouTube y comentan y siguen, pero con furor fanático de fans, a Andrea Rondón todos los lunes por el top chat de este YouTube en RCR 750 en vivo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, nuestra insustituible Catherine Manzano en la producción del maquillaje, Néstor Tobar en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenidos. Y bueno, hoy está con nosotros la profesora y doctora Andrea Rondón, que va a hablar con nosotros hoy de su tema de la semana. Ella me decía, bueno, soy muy sistemática, esta semana yo voy a hablar de economía austríaca y el derecho y voy a comentar qué significa eso desde el punto de vista de la herencia de la economía austríaca que plantea la autorregulación de las relaciones entre los hombres. Bueno, Andrea, bienvenida. Gracias por estar otro lunes con nosotros. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Gracias a ti por la oportunidad, porque además son temas que lamentablemente todavía tienen resistencia, no solo en los foros académicos, sino en general, y es por eso que quiero hacer la acotación, porque no es solamente un tema de interés para los abogados, sino para todos en nuestro día a día. Digamos, vamos a hablar de propuestas para reconstruir el país, ¿no? Crear las bases de una vez para reconstruir el país cuando toque, o incluso ya empezar a hacerlo en las condiciones en las que están, sin que eso signifique reacomodo, resignación o convivir con, nada que ver, sino más bien elementos para resistir y desde ya, sin esperar en lo particular, ¿no? Es un tema recurrente, hablar sobre derecho liberal. Y cuando yo hablo de derecho desde una perspectiva liberal, lo hago en particular con una de las corrientes de pensamiento que es la Escuela Austríaca de Economía. En otras oportunidades, y tú, que tú eres un objetivista reconocido en el foro y en América Latina, sabemos que existen otras corrientes de pensamiento como el objetivismo, también puede ser la public choice, la escuela monetarista o la escuela de Chicago, pero yo me enfoco más en una inclinación mayor, y no digo que no tenga inclinaciones o, digamos, mejor dicho, influencias de las otras escuelas, pero predominantemente es de la Escuela Austríaca de Economía. Y empieza como una propuesta económica, ciertamente desde Karl Menger, con su libro de Principios de Economía Política, en la que ya advierte que los temas económicos es a partir de las conductas humanas. Y esto viene un poco más atrás, que no necesariamente son austríacos, evidentemente, sino de economistas que ya piensan más allá de los números, como Freddy Bastiat es un ejemplo, y también del propio Adam Smith. Pero cuando ya hablo de Adam Smith en estos términos, no estoy hablando de Adam Smith economista, estoy hablando, porque no existía la disciplina en esa época, estoy hablando de filosofía moral, y que realmente la Escuela Austríaca de Economía empezó como una propuesta económica, pero termina como un planteamiento filosófico, va mucho más allá, y no solamente es en lo económico, sino en las distintas ciencias sociales. Pensar las ciencias sociales desde otro campo o desde otro enfoque. Y el enfoque es desde la toma de decisiones, desde el individuo, libre albedrío. Y es en eso que partimos con esta perspectiva de derecho liberal. Cuando tradicionalmente a nosotros los abogados nos enseñan en las universidades que lo importante es la norma, lo importante es la ley, pues evidentemente es un paradigma que además hay que superar, porque ya si algo que ha demostrado el siglo XX es cómo la ley puede ser tergiversada y puede ser empleada como una herramienta para poderes ilegítimos y arbitrarios. Y en lugar de permitir la defensa en el ejercicio de derechos y libertades, sirve justamente para sostener poderes arbitrarios. Entonces,
como ya puede ser tradicionalmente a nosotros los abogados nos enseñan en las universidades que lo importante es la norma, lo importante es la ley, pues evidentemente es un paradigma que además hay que superar, porque ya si algo que ha demostrado el siglo XX es cómo la ley puede ser tergiversada y puede ser empleada como una herramienta para poderes ilegítimos y arbitrarios. Y en lugar de permitir la defensa en el ejercicio de derechos y libertades, sirve justamente para sostener poderes arbitrarios. Entonces, como ya puede ser empleado como una herramienta en contra del individuo, vamos un poco más allá. Entonces, no nos centremos en el derecho igual a norma, igual a regulación, sino el derecho igual al individuo, igual a acción humana. Y eso es lo importante, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y esto tiene unas consecuencias importantísimas, que es lo que estoy diciendo, un cambio de paradigma total. Ya la ley no es lo más importante, ya lo hemos visto, siglo XX, el régimen nazi, muchas de las tomas de decisiones durante el régimen nazi estaban avaladas en leyes. ¿Y qué terminó siendo? Una de las grandes masacres del siglo XX, una de tantas. También recordemos los gulags, de la antigua Unión Soviética. Lo que quiero significar es que el paradigma no puede seguir siendo la ley. Tiene que haber un giro de 180 grados y tenemos que mirar hacia el individuo. Y no estoy eliminando el piso, como muchos estudiantes me han dicho de pregrado y del doctorado. Yo lo que estoy es cambiándote de piso. Ya el piso no va a ser la ley, ya no tienes que tener esa visión legalista, el imperio de la ley, sino la visión es en el individuo, la acción humana, la toma de decisiones. Eso significa un legislador limitado. No estoy eliminando al legislador, sino para lo estrictamente necesario. Si leemos a Bastiat en el ensayo La Ley, él señala que la justicia, mejor dicho, el concepto de lo que perseguirá el derecho no es la justicia, porque es un concepto polémico y tal vez subjetivo, sino es impedir las injusticias. Eso no significa. ¿Eso qué significa? Un legislador negativo, un legislador limitado. ¿Qué significa? ¿Va a existir anomia y va a existir caos? No. Ahí es donde viene la autonomía de la voluntad de las partes. Ahí es donde viene esta palabra que tú has hablado y es autorregulación. Todos los individuos se procurarán sus propias reglas para satisfacer sus necesidades, porque el que mejor sabe cómo relacionarse con el otro es cada uno de nosotros. No un legislador pétreo, no alguien que además no está al cabo de saber cómo va a funcionar esa compañía anónima, cómo va a funcionar ese contrato. Claro, yo me imagino que, por supuesto, sale el hombre de la caverna, se asoma y ve a otros hombres y se pregunta, bueno, ¿cómo hago yo para interactuar con ellos? ¿Qué me interesa? Bueno, me interesa la paz, que la guerra es costosa. Me interesa preservar mi vida, porque bueno, por supuesto, sin vida no hay nada. Me interesa preservar y defender lo mío, que es la propiedad, ¿ok? Y me interesa, digamos, que nadie impida aquello que yo quiero hacer, o sea, me interesa mi libertad. ¿Ok? Los otros están más o menos pensando lo mismo. Me interesa mi vida, me interesa mi libertad, me interesa mi propiedad, etcétera, ¿no? Y tiene que haber un punto de acuerdo, ¿okay?, que es precisamente el principio de la sociedad, en el cual eso se traduce en un conjunto de acuerdos, para no llamarlos normas, de usos y de costumbres para reconocer, para que todos vivan más o menos tranquilos. Eso es más o menos lo que tú planteas. Somos capaces de identificar nuestros propios intereses y, por supuesto, de acordar con los otros
la vigencia de esos propios intereses en el entendido de que los otros tendrían más o menos los mismos gustos, las mismas angustias, las mismas expectativas. Pero llega a la comunidad, a esa caverna, un depredador y digamos con un garrote, arma desconocida para esa comunidad pacífica, el que hasta ahora había podido, más o menos, resolver sus diferencias sobre la base de los usos y costumbres y probablemente cuando habían diferencias llegaban a donde el anciano, un hombre al que se le reconocía sabiduría, y el anciano aplicaba su juicio salomónico para evitar la injusticia, ¿ok? Evitar dañar al más débil. Pero llega este bruto, este hombre fuerte con su garrote, y le gusta la mujer de uno de ellos y se la quita, y a garrotazo limpio. Y llega y le va a reclamar el anciano y con el mismo garrote le corta, le quita la cabeza. Y llega y se lleva, qué sé yo, la vaca y el cordero del otro. O sea, viene a depredar. Entonces, ¿cómo hacemos con ellos? Claro, tú estás hablando, y de lo que yo estoy hablando ciertamente lo has entendido muy bien, de una sociedad de acuerdos, que supone, no estamos hablando de un hombre ideal, no, porque también esos eran los cuestionamientos que le hacían a Ayn Rand. Ese Atlas, no todo el mundo va a ser Atlas. En la rebelión de Atlas, no todo el mundo es John Galt o Han Reader. No todo el mundo son, sino más bien, todos pueden ser la mayoría de esos parásitos entre políticos, empresarios, etcétera, etcétera. De hecho, con lo cual podemos entender también las limitaciones del derecho. Esto tiene que ir, digamos, en paralelo con otras series de medidas, ¿no? Es un tema cultural en cuanto a formación cívica, si lo queremos ver de algún modo, ¿no? Otra cosa que también estás hablando, tal vez cuando yo estoy planteando esto suena peligrosamente para algunos anarcocapitalistas. Y ciertamente sí, hay sus coqueteos con el anarcocapitalismo y no lo niego, ¿no? Que eso también viene de la Escuela Austríaca de Economía con Murray Rothbard, uno de los hijos intelectuales de Mises. Estamos hablando de estos intelectuales de la Escuela Austríaca del siglo XX. De hecho, como filosofía política, la Escuela Austríaca se presenta así. Es a partir del siglo XX. Antes era una propuesta económica que sí podía uno de los hijos intelectuales de Mises. Estamos hablando de estos intelectuales de la Escuela Austríaca del siglo XX. De hecho, como filosofía política, la Escuela Austríaca se presenta así, es a partir del siglo XX. Antes era una propuesta económica que sí podía aportar un poco más que las otras propuestas de la época, pero definitivamente no es esta filosofía política de la que estamos hablando ya y con ejemplos como el que estamos hablando tú y yo. Ahora, coqueteo con el anarcocapitalismo no significa que estoy en el anarcocapitalismo. Yo lo que estoy hablando es de un estado limitado. Y dentro de ese estado limitado hay unas funciones que no puedo eliminar. Funciones en cabeza del Estado, háblese de seguridad y de justicia. Y justamente para estos casos es que entra en juego esto. Seguridad. O sea, que los liberales, y no, me encanta tu razonamiento. Los liberales dicen, he oído mucho decir, además yo también lo digo, los derechos del hombre son vida, propiedad y libertad. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo. Pero yo quiero incorporar un cuarto,
sobre la base de esta conversación, para que quede para la historia. No, y también tenemos derecho a la autodefensa. Es increíble, porque a ver, viene el bárbaro con su garrote, y yo creo que todos estarían muy interesados en defenderse del bárbaro. ¿Ok? Y por lo tanto, eso pone el primer límite al derecho a la vida. O sea, si vas contra nuestros acuerdos, tú no tienes derecho a vivir en medio de nosotros. O sea, tenemos que exterminarte, bárbaro depredador, tenemos que salir de ti. ¿Ok? Entonces, bueno, incorporamos un nuevo derecho, pero que también surge del acuerdo. Hasta ahora, más allá del viejo sabio, que es, en el mundo bíblico, tú sabes que hay 3 momentos, ¿no? Por supuesto, 4. Dios crea y Dios dirige. ¿Ok? El segundo momento, Moisés habla en nombre de Dios y da las tablas de la ley. En el tercer momento, los jueces. O sea que nosotros estaríamos en el momento de los jueces. El viejo sabio es el juez que dictamina qué es lo bueno y qué es lo malo, bueno, las diferencias entre aquellos que creen que los acuerdos fundamentales tienen legitimidad. Ok, vida, propiedad, libertad, y ahora yo incorporo el derecho a la legítima defensa. Pero bueno, son transacciones, son lo que llamaríamos ahora jueces de paz. Ok, para recordarle, bueno, mira, aquí en los acuerdos que están escritos en piedra, tal y cual, ¿no? Pero llega el momento al cual, digamos, comienza a ser un momento complicado, que es el momento de los reyes. El pueblo de Israel le pide a Dios que ellos quieren tener un rey. Y Dios le responde, bueno, yo no se lo recomiendo, le dice Dios, yo no se lo recomiendo. Si ustedes quieren un rey, yo se los voy a dar. Pero ese rey que yo les voy a dar, se va a llevar a tus mejores mujeres, se va a llevar la mejor parte de tus cosechas, va a colocar a tus hijos en la milicia para hacer la guerra y probablemente muchos de ellos mueran. Te va a someter al final, dice Dios, eso que tú pides es el principio de tu servidumbre. Y es maravillosa estoy citando de memoria, no recuerdo el libro en este momento, pero es maravillosa la advertencia de lo que luego los liberales de cualquiera de los flancos dicen, bueno, el peligro del Estado, ¿no? El peligro del poder, finalmente, ¿no? Que te quita más de lo que te da. Y por supuesto, en ese sentido, los liberales siempre hemos sido más anarco que estatistas, porque caemos en cuenta que persona con poder y además colocada como rey, como presidente, como primer ministro, lo que fuera, bueno, en algún momento pierde la cordura, ¿no? Es como el anillo de Saurón, como siempre decimos del Señor de los Anillos. Entonces, en ese momento, tal vez perdemos la facultad de autorregularnos. Sí, pero ya que estás hablando de que estamos en el momento de los jueces y con estas ideas que yo propongo incluso, y no soy la única, no, para nada, pero digamos uno tiene sus espacios y sus nichos y sus formas de pensar. ¿Por qué no no retornamos a lo básico? ¿A qué me refiero con esto? Los jueces sigue siendo poder judicial, sigue siendo Estado. ¿Por qué no ir a soluciones privadas, promover el arbitraje? Tú hablaste de jueces de paz. Son formas también de acudir a soluciones privadas. Es ir sacando esas funciones esenciales y límites que le reconoces al Estado. Nuevamente, bueno, vamos a ir forzando un poquito más para que sean cada vez más privadas que públicas. Y es por eso que yo a veces he hablado en clase y algunos han levantado una ceja, pero luego lo han analizado. El arbitraje, tal y como se conoce hoy en día, perfecto, en relaciones comerciales nadie dice que no, pero en materia de orden público, por ejemplo, no sé, situaciones como divorcio. Si hay acuerdos entre las partes, porque en el matrimonio es un acuerdo entre partes. Vamos claro. Y de hecho en su origen era así, en su origen el matrimonio, el rito, la ceremonia, era la presentación pública a la comunidad de un acuerdo entre partes. Esta es mi mujer y yo soy su hombre, digámoslo así, marido y mujer.
que además hacen sus propios votos. Yo te voy a, no sé qué más, te voy a proteger en la salud de una enfermedad, etc. Como esto se dio en el marco histórico de la prevalencia del hombre sobre la mujer, en algún momento se tuvo que intervenir. Porque la mujer terminaba siendo, en Venezuela, hasta los 80, tratada como menor de edad frente a su marido, que debía manejar en nombre de la comunidad conyugal los bienes. O sea, la mujer podía dar toda la riqueza a la familia y no lo podía manejar. Y el hombre al final podía irse hasta con la cabulla en la pata, amarrada a la mesa de todos los bienes, y la mujer quedaba sola y no podía resolver nada. Eso. Con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Tengo una duda sobre los carros eléctricos. A ver. Yo entiendo que ellos no usan gasolina y por lo tanto no emiten gases de combustión. Exacto, por eso son buenos para las ciudades, porque hacen que su aire sea menos contaminado. Ajá, pero igual, para generar la electricidad que consumen, nosotros tendríamos que quemar petróleo. Bueno, porque nuestro sistema eléctrico es tan patético que más de la mitad de nuestra electricidad viene de plantas termoeléctricas de diésel o carbón, pero eso no tendría por qué ser así. ¿Por qué? Yo me imagino que en algún momento tendremos un pueblo y un gobierno que se preocuparán porque las cosas se hagan decentemente, ¿no? Oh, ok. En esas condiciones, lo lógico es que la electricidad venezolana salga de fuentes renovables o al menos de termoeléctricas de gas. ¿Las termoeléctricas de gas son mejores? Sí, porque aunque queman hidrocarburos, su eficiencia es mucho mayor y su producto de combustión es solo CO2. No tienen emisiones tóxicas. Además, PDVSA quema y ventea gas que da miedo por allá en Monagas. Estamos perdiendo todo ese recurso. Exactamente. Pero además Venezuela podría generar hasta 5 veces su consumo eléctrico a partir de fuentes hidroeléctricas, solares y eólicas, porque somos un país lleno de energía por todos lados. ¿Y esto es un dato real? Sí, y de hecho eso se calculó en el año 95, cuando la energía solar era ineficiente y la eólica era mucho más costosa. Seguramente ahora el potencial es mucho mayor. Entonces así sí tienen sentido los carros eléctricos, porque serían una forma de transporte verdaderamente limpia.
Bueno, cualquier objeto tecnológico genera problemas ambientales, ¿no? Por ejemplo, los vehículos eléctricos tienen que tener grandes baterías que contaminan mucho al producirse, aunque nunca más que los vehículos convencionales. Pero una alternativa son los vehículos de hidrógeno, ¿correcto? Que solo producen agua como desecho de la combustión de su combustible. Sí, de hecho la razón por la que no eran rentables es porque producir hidrógeno a partir del agua también consume mucha energía. Pero si esa energía viene barata del sol o del viento, se resuelve ese problema. Por eso en países como Holanda y Noruega están empezando a prohibir los vehículos particulares de gasolina y empiezan a producir en masa los transportes verdes. Creo que como país petrolero tenemos que ponernos las pilas porque nos están soplando el bistec. Nos quedamos dormidos en el aparato. Literalmente en el aparato de gasolina. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Volvemos con @arrondón75, profesor y doctora Andrea Rondón, nuestra contertulia de todos los lunes, hoy 9 de mayo del año 2022, día de San Pacomio Abad. Ya dijimos al principio, bueno, fundó la primera koinonia, esas comunidades cristianas que se parecían como la primera comunidad de los apóstoles. Ya habían pasado 400 años, entonces imaginaban lo que era eso y por supuesto suponía una gran autorregulación. O sea, hay que imaginar, estaba leyendo el otro día, Andrea, lo que significaba el San Agustín, porque estaba preparando unas clases precisamente, ¿no? Y bueno, y San Agustín vive la caída del Imperio Romano, desde Hipona, o sea, no desde Roma, ¿ok? Y vive la caída del Imperio Romano con, entre otras cosas, la experiencia de ver a las mejores familias romanas huyendo de Roma, ¿ok? Yendo a lugares más seguros, porque lo que hubo en Roma, por supuesto, también fue una especie de mastarife de todos ellos para incorporar. Entonces, claro, no creamos que hubo una transición cómoda entre un imperio y lo que vino después, sino más bien vino un vacío. Y entonces fue la iglesia, en muchas de sus expresiones, la que se imaginó, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para sobrevivir? Se crean los monasterios, vienen las ciudades episcopales, bueno, pero esto pasaron siglos. Y mientras tanto la gente tenía que vivir. Y por supuesto, caído la autoridad del Imperio Romano, ¿cómo hacían? Volvamos a los usos y costumbres, ¿no? Por cierto que el derecho germánico fue el que nos legó el contrato, que es de nuevo un acuerdo entre partes. Bueno, ahorita que estás hablando del contrato, la idea básica, la idea madre de lo que quiero referirme es: eliminemos la idea de derecho como regulación, que al fin y al cabo es imposición, porque la regulación viene, digamos, es creación estatal. Entonces, ¿por qué no pensar en el contrato y al fin y al cabo retornar el poder a las partes, al individuo? Estamos hablando de autonomía y de la voluntad de las partes. Y este tema lo traes a colación justamente y tocando con el tema del arbitraje, que en los últimos años Venezuela se ha caracterizado por buscar soluciones privadas, por una discusión que se suscitó en Twitter, cuando yo veo que desde un space están hablando de que se debe regular el Bitcoin, desde abogados expertos en materia de criptomonedas. Y yo digo, caramba, si lo atractivo de las criptomonedas es eliminar al Estado de la ecuación, es eliminar al Estado ese poder de política monetaria que tanto sufrimiento nos ha generado, y lo sabemos perfectamente en carne propia los venezolanos, ¿cómo pides regulación que al fin y al cabo es creación estatal? Entonces, claro, y es hacer transparente algo que quiere estar oculto. O sea, algo así que hay que decirle a esos abogados: no me cuides, no me defiendas, compadre, como decimos en Venezuela. No lo hagas.
O sea, ubícate, trata de defender el bolívar si estás muy preocupado por las monedas, ¿no? Porque al final, en toda transacción hay ganadores y perdedores, pero lo cierto es que es más seguro tener un monedero de Bitcoin que tener una cuenta en el mejor banco imaginable. Es más seguro, porque para que te quiten el monedero, bueno, tienen que ser el super experto. O sea, viene un ataque apocalíptico a las redes o simplemente a ti se te olvidó la cuenta y pierdes el número de cuenta. Si pierdes el número de cuenta, eso es tan infranqueable que pierdes todo lo que está dentro de ese monedero. Sí, y es un tema cuando uno habla de autorregulación, uno no habla de perfección. Uno habla de ensayo y error, porque al fin y al cabo la autorregulación es creación humana y el ser humano es un ser imperfecto, con cualidades y con vicios. Uno no está proponiendo un sistema de modelo perfecto, pero es mucho más controlable cuando está en nuestras manos que en manos estatales. Entonces, cuando nos dicen, denuncian, no, bueno, es necesario que esto esté regulado porque de la noche a la mañana te bloquean en tal sitio. Bueno, esas son las imperfecciones del sistema que se van a ir poco a poco depurando y mejorando en esta autorregulación. Pero ¿por qué no confías más en ir puliendo el sistema a través de la autorregulación? Y la autorregulación es ensayo y error, que quitarte poder y dárselo al legislador, quitarte poder y dárselo a la regulación. Porque más que tratar de paliar con una solución inmediata, que pudiera solucionarte en lo inmediato, pero te va a traer más problemas en lo inmediato y a largo plazo, y ya sabemos por qué, la hiperregulación legislativa y todo lo que significa darle poder al Estado y mayores potestades, y por qué no tener la paciencia de ir desarrollando con ensayo y error este sistema. Y eso pongo como ejemplo el Bitcoin y las criptomonedas, pero es tener la paciencia de desarrollar poco a poco, con ensayo y error en todos los ámbitos. Hablamos de, por ejemplo, del arbitraje. ¿Cómo hemos acudido al arbitraje como una solución privada ante la destrucción de las instituciones? Esa es otra forma también de autorregulación, porque nosotros siempre hemos hablado, desde que me has invitado todos los lunes y antes, de la destrucción del Estado de Derecho. Entonces, pero yo como abogada no me puedo quedar solamente en la denuncia de la destrucción del Estado de Derecho. ¿Qué se puede hacer mientras existan luego las condiciones para crear el Estado de Derecho? Bueno, retornar el poder a nosotros y reconstruyendo las instituciones desde nosotros. No y no devolverlo. No devolverlo. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió que había que regular las telecomunicaciones y tenemos allí un leviatán que decide quién merece y quién no merece comunicar y qué verdad es aceptable y qué verdad es inaceptable. A alguien se le ocurrió que la educación debía estar regida por el Estado y se creó el Estado docente. A alguien se le ocurrió, o sea, no, para eso no es la imaginación. O sea, la imaginación debería estar dirigida a cuánto es posible reducir el Estado. Porque es que este Estado que está en todos lados está para esquilmarte. Y la verdad es que yo soy en ese sentido muy escéptico del venezolano. El venezolano es estatista. Es, como decía algún amigo, es un socialista silvestre. Entonces, más bien hay que obligarlo a salir fuera de su espacio de comodidad y de confort y no creer, por ejemplo, que la justicia viene de la forma sumaria de decidir que ahora en las redes sociales muestra tener, por ejemplo, la fiscalía, porque, bueno, se lleva por el medio el debido proceso. Y además es una justicia de espectáculo, es una justicia de linchamiento. Hay muchísima indignación por un caso y entonces sin establecer inocencias y culpables simplemente agarran a alguien para que supuestamente sea el chivo expiatorio. La justicia de chivo expiatorio no existe. O no es justicia, es lo que quiero decir. Entonces, claro, por eso te digo, más bien tenemos que imaginar un futuro sin CONATEL, sin Estado docente. Ahí está el profesor Canova haciendo todo lo posible para mostrar que es posible educación buena, barata y popular sin Estado docente, que no es verdad que el Estado docente sea la muleta donde se montan los pobres y pueden salir de abajo, no es verdad, y yo eso lo ratifico.
Bueno, y así, digamos, vamos viendo muchos ámbitos de nuestra vida y nos encontramos con que el señor Estado está allí obstaculizando. ¿Ok? Y además, donde está el Estado te pide impuestos. Que por supuesto, los liberales creemos que hay que pagar el menor impuesto posible. Claro, porque ¿qué es el impuesto? Es un pago coactivo por bienes y servicios que presta el Estado. Y si estamos de acuerdo que el Estado tiene dos funciones básicas, seguridad y justicia, y si empezamos a analizar caso por caso, incluso le podemos restar potestades y facultades en seguridad y justicia, la mayoría de los impuestos no tiene razón de ser, no tiene ningún sentido, no tiene justificación ni legitimidad. Y qué bueno que hablas de este trabajo de Antonio, el profesor Canova, que recientemente acaban de dar los resultados de Un bello árbol en Petare, porque nuevamente es la búsqueda de soluciones privadas. Destruyeron el sistema educativo a nivel público, porque hay que entender que la educación no es un derecho, es un bien de mercado, y no hay educación gratuita, lamentablemente lo pagas, y el pago no es, lo pagas no es económico, lo pagas con pérdida de oportunidades porque no tienes las herramientas, porque lamentablemente fuiste víctima de este sistema, pero ellas consiguieron soluciones privadas dentro de sus posibilidades, pero las consiguieron. Entonces, esto que está poniendo en ejemplo Antonio y otros ejemplos de los que tú y yo hemos hablado, por ejemplo, el surgimiento del Bitcoin en Venezuela. Venezuela es uno de los países con mayor uso de criptomonedas que en el resto de América Latina, pero no es por un tema de inversión, sino para escapar de la hiperinflación y en su momento del control de cambio. Eso hay que verlo. El resurgimiento o el fortalecimiento del arbitraje en los últimos años por la destrucción de los tribunales son perfectos ejemplos de cómo nosotros hemos tomado la decisión de nuestro proyecto de vida. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl está operando desde el punto de vista práctico y diario en el caso de Venezuela. Cada vez que nos preguntan qué hacer cuando ya todo está destruido, no es entregarte al abandono, y yo sé que la situación en Venezuela crea las condiciones para tirarte al abandono, pero estos son perfectos ejemplos que te enseñan que la solución está dentro de nosotros y no tienes que esperar un cambio de voluntad política, y está dentro de nosotros y además es inevitable, porque así es la condición humana, siempre busca la sobrevivencia, como el mercado. Y nuevamente estamos hablando en términos humanos. El mercado no es algo netamente económico o patrimonial. El derecho no es algo netamente regulatorio o de leyes. Estamos hablando en términos humanos. No es algo ajeno a todos nosotros. Entonces, esto que estamos hablando puede sonar muy de filosofía, un poco abstracto, pero si buscamos ejemplos en nuestro día a día, veremos que la búsqueda de soluciones privadas ante determinados problemas es justamente lo que yo estoy planteando con un derecho desde la perspectiva liberal en distintas áreas, en distintos nichos. Tú sabes que los guajiros tienen sus palabreros, ¿no? Que son sus jueces, ¿no? Puede haber toda la justicia que quieras, todos los tribunales, y ellos utilizan un mecanismo privado en el que ellos confían, que son los palabreros, que utilizan su propia justicia y sus propios criterios. Son muy modernos porque todo daño ellos lo monetarizan, ¿ok? O sea, todo daño. Si muere un hijo, eso cuesta tanto. Si me violas a la hija, eso cuesta tanto. O sea, y ellos resuelven buena parte de sus problemas así. Lo que quiero decir es que no es extraño a la condición humana el hecho de que culturas tengan su forma de resolver sus conflictos, porque partamos de varios aprendizajes contigo. Uno, no estamos diciendo que no hay conflictos, hay conflictos. ¿Ok? No estamos diciendo que el hombre es perfecto, el hombre es imperfecto. No estamos diciendo que el hombre es pacífico, no, también es violento. Pero lo que estamos diciendo es que podemos conseguir nuevos puntos de equilibrio, ¿ok? O sea, podemos conseguir resolución de conflictos a través de mecanismos privados que tú reconoces. Porque para que funcione un centro de arbitraje hay que reconocer la cláusula de arbitraje, y hay que reconocer a esa institución como capaz de administrarte justicia en términos y condiciones que a ti te favorecen. ¿Por qué te favorecen? Bueno, porque aunque hay que pagar más, es más barata. Y en segundo lugar, porque es más rápida.
En tercer lugar, porque tiene un criterio más técnico. En cuarto lugar, porque es menos corrompida. Ok, o sea, no hay ningún otro criterio que intervenga que el criterio técnico que daría la base para resolver. Entonces, el por qué vamos a ir a un tribunal cuando esto es mejor. Porque Es nosotros más no vamos a rápido, es confiar, más es más expedito, rápido. es privado y tú lo controlas. Exactamente. O sea, te controlas en el sentido que no eres capaz. ¿Qué han hecho muchas veces los venezolanos? Bueno, no me gusta la decisión, demando a los tribunales. Nunca ganan, ¿eh? Los tribunales reconocen, porque les interesa reconocer estas nuevas formas de hacer justicia, pues de resolución de conflictos, y digamos, no las desconocen. Pero el venezolano a veces dice, ¿sabes qué? Perdí aquí, yo soy como Jalisco que cuando pierdo arrebato, y entonces me voy a otra. Pero, digamos, son los menos, son más bien instituciones estables. Y la tarea, por ejemplo, de la Cámara de Comercio y también de Benamcham es de promover estas nuevas formas de resolución de conflictos entre sus afiliados para que todos tengan cláusulas de arbitraje. Siempre va a ser mejor. Ahora, lo que tú dices es, ¿por qué hay que ir a unos terribles y oscuros tribunales para divorciarte? Cuando eso es algo privadísimo. Entonces llegan los tribunales y dicen, es que yo tengo la tutela de los niños. O sea, yo tengo que velar porque los niños tengan la mejor condición. De nuevo, estamos tratando de legislar sobre la decepción, porque en general pues, eso se resuelve apropiadamente. Okay. Él salió, por ejemplo, todo lo que era telecomunicaciones de arbitraje en algún momento, porque eso era el de orden público. O sea, la trampita de orden público hace que el Estado tenga mucha más hegemonía de la que merece, ¿no? La educación es de orden público, entonces no puede haber acuerdos privados. O sea, no puede haber acuerdos de ningún tipo. Hay que calarse el pensum del antieducativo que imponen los gobiernos. En el caso de España es insólito, dejaron de enseñar historia. La historia comienza con la República Española, imagínate tú. Sí, no, totalmente. Y esto que mencionas es particularmente interesante o importante. Otra de las consecuencias prácticas de entender el derecho desde la perspectiva liberal es eliminar de todos estos topois o lugares comunes como orden público, interés general, interés colectivo, porque aquí lo que va a privar o lo que más va a interesar es el interés individual, porque el interés individual no va a excluir el bienestar colectivo. Y ahí retornamos a esos viejos liberales como Adam Smith, que te recuerda siempre, sí, el liberalismo tiene un acento profundamente individualista, pero ese individuo forma parte de una sociedad, tiene que trabajar cooperativamente con los demás. Entonces, eso es importante. Ya esos topois hay que eliminarlos. Hay que privilegiar la autonomía y la voluntad de las partes y el interés individual, porque eso no va a eliminar de la ecuación el bienestar en general. Claro, por ejemplo, sería bueno que una persona como tú, que además le gusta la investigación o desde se dice, el hacer el inventario de las prácticas fundadas en acuerdos y costumbres al margen del derecho estatizado. Por ejemplo, a mí se me ocurre que las juntas de condominio son, y las asociaciones de vecinos son, sí, siempre hay una ley, siempre hay, pero lo que pasa es que la ley no tiene referencia en la realidad. Allí se resuelven problemas entre privados o los problemas comunes de los privados y se resuelven sin Estado. O sea, Totalmente. sin el Estado. Entonces, Totalmente. la verdad es que nosotros hacemos mucha práctica anarquista, ¿ok? Pero somos pero muy estatistas. Nosotros privatizamos todo, los venezolanos, parte del problema es que privatizan toda relación. Dicen los entendidos, entonces bueno, si privatizamos toda relación, estamos preparados para un Estado más pequeño, porque el Estado nos estorba, siempre nos ha estorbado, culturalmente nos estorba. Un fiscal nos estorba. Ahora, bueno, yo que tengo hijos que han recientemente aprendido a manejar, uno sabe que es un rayón, que es un choquecito, que es una cosa. Y te cuento que las últimas veces se han resuelto al margen de cualquier intervención del Estado y se ha resuelto satisfactoriamente. ¿Sobre la base de qué? De la integridad y de la honradez de las partes y el reconocimiento de las partes de quien causó el daño.
sí, y sin ningún tipo de fuerza. Recuerdo hace poco mi hijo chocó hace unos años, incluso con un militar, ¿ok? Y llegó el militar y dijo, "Este es mi culpa, la verdad, te llegué por detrás, ¿ok?" Y sin que mediara nada, él reconoció el daño. Y una vez nos tocó a nosotros, reconocimos el daño. Entonces, hay que reforzar al venezolano que es así, que somos así, para ir destronando el privilegio de la justicia estatista o del estatismo que se ceba en la justicia, porque además yo no sé si la fiscalía de eso se da cuenta de que está cometiendo un grave daño a su propia reputación, porque lo que está haciendo es terriblemente dañino a la justicia y terriblemente lacerante desde el punto de vista de la serenidad de los venezolanos. O sea, llega alguien y dice, qué sé yo, tal persona es tal cosa, y llega a la fiscalía y abre una averiguación. Espérate. Una foto no es la realidad y un texto tampoco puede ser la realidad. Hay procesos y a veces es mejor dejar las cosas así que meter a un tercero indeseado en la ecuación, ¿no? Los venezolanos lo van a aprender, lo están aprendiendo. O sea, que uno le tenga miedo a la presencia de la justicia es la medida de lo estorbosa que es, finalmente. No lo has podido resumir mejor lo que hemos hablado a lo largo de todo el programa. Es retornar a eso. Y acabas de mencionar algo muy, muy importante. Regresar al principio de la buena fe, tan destruido a lo largo de todo este tiempo. Porque cuando le otorgas facultades al Estado, facultades inquisitivas para fiscalizar, para auditar, etcétera, etcétera, lo que le estás preponderando es el principio de la mala fe, que es al contrario. Es regresar al principio de la buena fe, que es los principios generales del derecho. Hemos distorsionado completamente el derecho. Por eso te decía en algún momento del programa que lo que estoy diciendo no es descubrir el agua tibia, es regresar a las instituciones básicas, a las fundamentales. Autonomía de la voluntad de las partes, eso no es nada nuevo. Principio de la buena fe, eso no es nada nuevo. Confianza legítima, la expectativa legítima y plausible de una actuación del otro, en la medida en que yo también actúe de una determinada forma, el respeto a los contratos, la estabilidad de los contratos, la estabilidad de los acuerdos. Eso no es nada distinto a lo que se ha visto en los inicios, en los orígenes del derecho, que al fin y al cabo es los orígenes de la civilización y que es muy consustancial con el ser humano. No estamos proponiendo utopías, no estamos hablando de nada distinto a sociedades alejadas, estamos hablando de regresar a la condición natural e inherente del ser humano. Estamos hablando de Venezuela. Cuando el Estado falló, quedamos los venezolanos. Y quedamos los venezolanos interrelacionando bajo el principio de la buena fe. O sea, cuántas personas en pequeños comercios que no tienen punto de cuenta, que no tienen cuenta en el exterior, que no tienen sino un pago móvil que ese día se desconectó, a veces uno no tiene cómo pagar y dice, no, llévese, me lo paga después. Ese es el principio de la buena fe. ¿Ok? ¿Cuántos venezolanos son capaces de no honrar esa deuda? Y, oye, muy poquitos, muy poquitos. Otro principio de la buena fe que todo el mundo dirá, bueno, ustedes están re locos. Este es el país en donde usted entrega su tarjeta de débito y canta la clave, la canta. ¿Ok? ¿Cuál es la clave? 2965. Bueno, te cuento que mis sobrinos vinieron y la pasaban muy mal porque ellos sentían que son venezolanos, pero tienen tiempo sin vivir aquí, se sentían ofendidos y a la venezolana sentían como que debían forzar, como que te cante mi tarjeta de débito, dame acá. Y eso hace tiempo, porque hace tiempo el Estado fallido nos dejó sin moneda y por lo tanto esa transacción es, bueno, de buena fe. Conseguimos los mismos mecanismos de pago antes que el Bolívar. Este es otro ejemplo de solución privada. Nosotros ideamos nuestro propio mecanismo de pago. El dólar, el Bitcoin, las criptomonedas, distintas formas de pago, pero acordado con el otro, o sea... Y a mí tú sabes lo que me llama la atención, que haya economistas supuestamente cercanos al liberalismo, que incluso podrían estar en comités académicos de algunas instituciones liberales.
que andan felices porque el bolívar volvió y porque se está desdolarizando el país y bueno, véngase el Banco Central. Uno dice, bueno, no hay remedio. No hay remedio. De la misma, son los productores de la misma película que tú me anunciaste al inicio, de los abogados que andan diciendo, bueno, más Estado y para los abogados un problema se resuelve con una ley y con una institución punitiva, algunos abogados. Y para estos economistas todo se resuelve con un Banco Central fuerte, un Bolívar intervenido por la Superintendencia de Bancos, y no entienden que los venezolanos ya no quieren eso. Quieren cualquier cosa, pero eso no. Ok. Dicen, no, que se multiplicó la masa monetaria en bolívares. Los venezolanos, el bolívar no le tienen ningún respeto. Y saben en todo caso que eso no sirve ni para acumular riqueza ni para garantizar propiedad. Y eso es una desgracia para los venezolanos, porque uno no puede vivir al día porque volvemos al cuento de las cavernas. Sí. No, y entonces lo que estamos terminando de hablar es de tener conciencia de que nosotros hemos ido resolviendo en ausencia del Estado, en muchos casos, gracias a Dios, y las soluciones han sido privadas. Entonces es un cambio principalmente cultural. Y si hay algo que nos ha enseñado estas 2 décadas de tiranía, es que nosotros estamos en capacidad de determinar nuestro proyecto de vida y cómo lo vamos a llevar a cabo, y lo hemos hecho en los últimos años. Te lo digo en serio, si alguien debería registrar esa experiencia con ese criterio, son ustedes. Okay, no con el criterio lastimoso de que el Estado falló, no. Nosotros tenemos 3 o 4 años en donde, habiendo fallado el Estado, emergió la sociedad de venezolanas y venezolanos que no necesitan el Estado y que han resuelto buena parte de sus problemas. Que eso tiene flancos extremos, no lo dudo. Ok, flancos extremos en el sentido que ni siquiera vamos a conversarnos aquí de cómo pueden resolver que es culturalmente venezolano, el linchamiento es culturalmente venezolano también, hay que decirlo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero buena parte, no vamos a descalificar la experiencia, porque digamos que la característica de los venezolanos no es matarse por allí, la característica del venezolano es resolver el problema, y si es al margen del Estado, muchísimo mejor. Así que 0 regulaciones. Totalmente. Ese es el mensaje. Bueno, mi querida profesora Andrea Rondón, a Rondón 75, maravillosa esta conversación, porque además, bueno, que me manden el cheque de allá de CEDICE, de 3 o 4 ideas que les permiten a ustedes seguir trabajando. Hasta algunas entrevistas les puedo hacer. Gracias, Andrea Rondón. Bueno, le echo broma porque Andrea es un factor muy importante en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE Libertad. Ella es una de los buques insignias, sobre todo en el tema de la propiedad privada. Gracias, Andrea, de nuevo. Ya saben, Arron275 en Twitter. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción. Catherine Manzano, nuestra productora. Néstor Tobar en los controles. Génesis Rodríguez en la producción de contenidos. Y bueno, aquí se habla libertad. Nos vemos el próximo viernes. Arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca nadie ha sabido. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.